Prólogo, el día que murió por primera vez. El aire olía a humo, sangre y tierra removida. En medio del campo de batalla, entre gritos de guerra y el choque metálico de kunais y espadas, un chico de cabello rubio y bandana rasgada avanzaba a toda velocidad. Su respiración era agitada, su chakra estaba casi agotado, pero sus piernas no se detenían. A su alrededor, aliados caían, enemigos caían, y el caos parecía tragarse cualquier intento de orden. No pienso retroceder, gritó, más para convencerse a sí mismo que para que alguien lo escuchara. Cargó hacia adelante con un kunai en la mano, esquivando por poco un shuriken que le rozó la mejilla. La euforia de la batalla, esa mezcla extraña de miedo y adrenalina que lo hacía sentir más vivo que nunca, lo empujaba a seguir, a no pensar, a solo avanzar. No vio venir al ninja enemigo que se materializó a su derecha, silencioso entre el polvo y los cuerpos caídos. Fue cuestión de un segundo. Un solo movimiento, limpio y frío. El chico ni siquiera alcanzó a girar la cabeza del todo. Sintió un frío intenso cruzarle el cuello, y luego, nada. El ruido de la batalla se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre él y el mundo. Su cuerpo cayó sobre la tierra manchada de rojo, y por un instante, todo fue oscuridad y silencio absoluto. Un colgante de metal opaco, atado con un cordón desgastado, permanecía inerte contra su pecho. No brilló. No hizo ningún ruido. Nadie lo notó entre el caos de la batalla. Pero algo, en algún lugar, se rebobinó. Naruto abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, la respiración entrecortada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Estaba tumbado en su futón, en su cuarto. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Se llevó una mano al cuello, buscando algo que ya no estaba ahí, esa herida, ese frío, esa sensación de vacío absoluto. ¿Fue un sueño?, murmuró, con la voz ronca. Se quedó mirando el techo un largo rato, tratando de convencerse de que sí, había sido solo una pesadilla horrible y muy vívida. Pero había algo en su pecho, una opresión, un peso, que no terminaba de irse. No tenía forma de saberlo todavía, pero ese día, ese mismo día que estaba a punto de comenzar, ya lo había vivido antes. Y volvería a vivirlo, una y otra vez, hasta que aprendiera a no morir. Continuará en el capítulo 1. Prólogo, el día que murió por primera vez. El aire olía a humo, sangre y tierra removida. En medio del campo de batalla, entre gritos de guerra y el choque metálico de kunais y espadas, un chico de cabello rubio y bandana rasgada avanzaba a toda velocidad. Su respiración era agitada, su chakra estaba casi agotado, pero sus piernas no se detenían. A su alrededor, aliados caían, enemigos caían, y el caos parecía tragarse cualquier intento de orden. No pienso retroceder, gritó, más para convencerse a sí mismo que para que alguien lo escuchara. Cargó hacia adelante con un kunai en la mano, esquivando por poco un shuriken que le rozó la mejilla. La euforia de la batalla, esa mezcla extraña de miedo y adrenalina que lo hacía sentir más vivo que nunca, lo empujaba a seguir, a no pensar, a solo avanzar. No vio venir al ninja enemigo que se materializó a su derecha, silencioso entre el polvo y los cuerpos caídos. Fue cuestión de un segundo. Un solo movimiento, limpio y frío. El chico ni siquiera alcanzó a girar la cabeza del todo. Sintió un frío intenso cruzarle el cuello, y luego, nada. El ruido de la batalla se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre él y el mundo. Su cuerpo cayó sobre la tierra manchada de rojo, y por un instante, todo fue oscuridad y silencio absoluto. Un colgante de metal opaco, atado con un cordón desgastado, permanecía inerte contra su pecho. No brilló. No hizo ningún ruido. Nadie lo notó entre el caos de la batalla. Pero algo, en algún lugar, se rebobinó. Naruto abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, la respiración entrecortada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Estaba tumbado en su futón, en su cuarto. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana. Todo estaba en calma. Demasiado en calma.
Se llevó una mano al cuello, buscando algo que ya no estaba ahí, esa herida, ese frío, esa sensación de vacío absoluto. ¿Fue un sueño?, murmuró, con la voz ronca. Se quedó mirando el techo un largo rato, tratando de convencerse de que sí, había sido solo una pesadilla horrible y muy vívida. Pero había algo en su pecho, una opresión, un peso, que no terminaba de irse. No tenía forma de saberlo todavía, pero ese día, ese mismo día que estaba a punto de comenzar, ya lo había vivido antes. Y volvería a vivirlo, una y otra vez, hasta que aprendiera a no morir. Continuará en el capítulo 1. Capítulo 1, el día que se repite. Naruto se quedó mirando el techo de madera de su cuarto, con el corazón todavía acelerado. Solo fue un sueño, se repitió. Solo un sueño muy real. Se sentó en el futón, se pasó una mano por el cuello, sin heridas, sin sangre, nada, y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Afuera, el sol apenas empezaba a asomarse sobre los tejados de Konoha. Otro día. Uno más. Se vistió en silencio, como siempre. En su casa nadie preguntaba si había dormido bien. Nadie preguntaba nada, en realidad. Bajó las escaleras y el ambiente cambió de inmediato, como si el aire mismo supiera que él no pertenecía ahí. En la mesa, Kusina servía el desayuno mientras conversaba animadamente con sus hermanos mayores, Ren y Aiko, ambos ya con el chaleco de Chunin puesto, listos para entrenar antes de que saliera el sol. Minato, sentado a la cabecera con el manto blanco del Hokage colgado en el respaldo de su silla, revisaba unos pergaminos sin levantar la vista. «Buenos días», dijo Naruto, casi en automático, sabiendo lo que vendría. Silencio. Un silencio tan familiar que ya ni dolía. O eso quería creer. «Ren, hoy quiero verte en mi oficina para hablar de la línea de defensa norte», dijo Minato, ignorando por completo el saludo de su hijo menor. «Aiko, tú entrenarás con los Anbu esta tarde. Necesito que ambos estén listos, la situación con Kumo empeora cada día». «Sí, papá», respondieron los dos al unísono, con esa seguridad que a Naruto siempre le había faltado, o que nunca le habían dejado tener. Naruto tomó un plato, se sirvió lo que quedaba, siempre lo que quedaba, y comió de pie, apoyado contra la pared de la cocina. Nadie le dijo que se sentara. Nadie le dijo nada. «Todavía sigues aquí», comentó Aiko de pasada, sin maldad especial, solo con la indiferencia de quien ya ni se molesta en fingir. «Deberías ir a ver si el escuadrón de reserva necesita gente». «Ah, cierto. No te aceptan». Ren soltó una risa corta, no cruel, solo, cansada. Como si la existencia de Naruto fuera un chiste viejo que ya nadie encontraba gracioso, pero que seguía repitiéndose por costumbre. Naruto no dijo nada. Hacía años que había aprendido que defenderse solo alargaba la burla. Terminó de comer y salió de la casa antes de que el ambiente se pusiera peor. La aldea tampoco era mucho más amable. Las miradas lo seguían por las calles, no de miedo, como en otras versiones de su vida que ni siquiera conocía, sino de desprecio tranquilo. El hijo que no sirvió. La vergüenza del clan. Los rumores habían corrido durante años, que había nacido débil, que su chakra era inestable, que ni siquiera merecía el apellido que cargaba. Nadie sabía, ni él mismo, que dentro de él debería haber existido algo más. Un poder que nunca llegó a manifestarse, un sello que nunca se completó del todo. Solo quedaba un vacío que todos interpretaban como fracaso. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a la torre del Hokage, donde una multitud se había reunido. Shinobi corriendo de un lado a otro, mensajeros entrando y saliendo, el aire cargado de una tensión que Naruto reconoció de inmediato. «¿Qué está pasando?», le preguntó a un Chunin que pasaba corriendo. El chico apenas lo miró. «Kumo movilizó tropas en la frontera esta madrugada. Es guerra, Naruto. Empieza hoy». Algo en el pecho de Naruto se heló. «Hoy». La palabra resonó en su cabeza como un eco que ya conocía. La batalla. El caos. El kunai. El frío en el cuello. «Espera, ¿hoy?
Preguntó, pero el ninja se había ido, perdido entre la multitud. Naruto se quedó ahí parado, respirando con dificultad, mientras el peso de un recuerdo que técnicamente no debería tener empezaba a asentarse en su mente. El sueño. La batalla. Su propia muerte. No fue un sueño. Se llevó una mano al pecho, donde un colgante de metal opaco descansaba oculto bajo su ropa, uno que llevaba puesto desde que tenía memoria y que jamás se había preguntado de dónde había salido. No brillaba. No hacía ruido. Pero, por primera vez, Naruto sintió que lo estaba mirando de vuelta. A su alrededor, la aldea entera se preparaba para la guerra que él ya había vivido una vez. Y esta vez, decidió, no iba a morir de la misma forma. Continuará en el capítulo 2. Capítulo 2, la misma guerra, la misma muerte. Naruto pasó el resto de la mañana tratando de convencerse de que estaba exagerando. Tal vez fue solo una coincidencia, pensó, mientras caminaba entre los shinobi que se movilizaban por las calles de Konoha. Tal vez soñé con la guerra porque todo el mundo hablaba de ella desde hace semanas. Pero en el fondo sabía que no era así. Recordaba demasiados detalles, el polvo levantándose del suelo, el grito de un compañero cuyo nombre ni siquiera conocía, el brillo metálico del kunai enemigo justo antes de que todo se apagara. Nadie soñaba con esa precisión. Se detuvo frente a la oficina del Hokage. Los guardias en la puerta ni se molestaron en preguntarle qué quería, lo reconocieron de inmediato, como siempre, la respuesta ya estaba decidida antes de que abriera la boca. No hay lista de reserva para ti, Naruto, dijo uno de ellos, sin mala intención pero sin ganas de discutirlo tampoco. Órdenes del Hokage. Quédate en el refugio civil cuando suene la alarma. Solo necesito hablar con él un momento, es importante. Todos tienen algo importante que decir hoy. Muévete. Naruto apretó los puños y se alejó. Podía sentir cómo la frustración se mezclaba con algo más viejo, más cansado, la certeza de que, dijera lo que dijera, nadie en esa aldea lo escucharía jamás. Ni siquiera para salvarle la vida a todos. Bien, pensó. Entonces haré las cosas a mi manera. Pasó las horas siguientes entrenando solo, en un claro alejado de los campos de entrenamiento oficiales, los mismos que años atrás le habían prohibido usar por falta de nivel. Practicó lo poco que sabía, control de chakra básico, un par de técnicas que había aprendido a escondidas viendo a otros Chunin, y movimientos de taijutsu improvisados que más parecían desesperación que técnica. No era suficiente. Lo sabía. Pero era lo único que tenía. Cuando el sol empezó a caer, la alarma de guerra resonó por toda la aldea. El sonido grave de los cuernos ninja se extendió entre los tejados, y de inmediato las calles se llenaron de shinobi corriendo hacia la muralla norte, hacia los puntos de reunión, hacia el caos que Naruto ya conocía de memoria. Ren y Aiko pasaron corriendo cerca de él, ya en formación con su escuadrón, sin siquiera notar su presencia. Kushina apareció un momento después, con el rostro tenso y un kunai en cada mano, dando órdenes a un grupo de Chunin más jóvenes. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Naruto. Ve al refugio, le dijo, no con odio, pero tampoco con cariño. Solo con la urgencia de alguien que tiene demasiadas cosas en la cabeza para pensar en él. No es lugar para ti esto. Y se fue, sin esperar respuesta. Naruto se quedó parado un instante, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. Pero esta vez, en lugar de tragárselo en silencio como siempre hacía, apretó los dientes y corrió en dirección contraria al refugio. Sé exactamente dónde va a pasar. Sé exactamente cuándo. Si iba a morir de nuevo, al menos no sería escondido, sin haber hecho nada. El campo de batalla era tal como lo recordaba, el humo espeso, los gritos superpuestos, el olor metálico de la sangre mezclado con la tierra removida. Naruto se abrió paso entre las líneas de combate, esquivando ataques, cargando su chakra al límite, buscando el punto exacto donde el pasado, o lo que fuera aquello, le decía que debía estar. Lo encontró más rápido de lo que esperaba, un grupo de ninjas de Konoha rodeado, superado en número por un escuadrón de Kumo. Entre ellos, un chico de su misma edad que no reconocía, luchando con desesperación. Es él, pensó Naruto.
El que caía justo antes de que yo. No lo pensó dos veces. Se lanzó hacia el combate, gritando para llamar la atención del ninja enemigo más cercano, desviando un ataque que iba directo a la espalda del otro shinobi. «Retrocede, yo los cubro», gritó, con una confianza que no sentía en absoluto. Por un instante, pareció funcionar. El grupo logró replegarse, ganando terreno, y Naruto sintió una chispa de algo que hacía mucho no sentía: orgullo. Lo estoy cambiando. Esta vez es diferente. Fue en ese instante de distracción, en esa fracción de segundo de euforia, cuando el ninja enemigo apareció detrás de él. El mismo movimiento. Limpio y frío. Naruto ni siquiera alcanzó a girar la cabeza del todo. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, la respiración entrecortada. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana de su cuarto. Se llevó una mano al cuello. Nada. Ninguna herida. Se quedó mirando el techo un largo rato, con una mezcla de rabia, confusión y un miedo helado que le subía por la garganta. Otra vez. No había sido un sueño la primera vez, y tampoco lo era ahora. Había cambiado algo, había salvado a alguien, incluso, y aún así, había terminado exactamente igual, muerto, en el mismo lugar, de la misma forma. El colgante contra su pecho pesaba distinto esta mañana. Ya no lo ignoraba. Lo sujetó con fuerza por encima de la ropa, sintiendo el metal frío contra la palma. ¿Qué eres?, susurró, como si esperara una respuesta que, por supuesto, no llegó. Afuera, la aldea entera empezaba a moverse otra vez, ajena por completo a que ese día, ese mismo día exacto, ya había terminado en tragedia una vez. Naruto se levantó, decidido. Si el día iba a repetirse hasta que lo hiciera bien, entonces tendría que aprender a hacerlo bien. Cueste lo que cueste. Continuará en el capítulo 3.